Buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas tardes, sí señor. Listo, muchas gracias. Por favor, denme unos 5 minutos y ya iniciamos. Bueno, estoy haciendo unos ajustes acá con el computador y ya en 5 minutos iniciamos. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Deseándoles pues una feliz tarde a todos, viéndonos por este medio virtual en estas clases, en la competencia pues de derechos fundamentales en el trabajo, competencia que corresponde al componente integral del modelo pedagógico del SENA, ¿sí? De las competencias transversales de los programas de formación titulada que ofrece el SENA. A continuación, pues vamos a tratar un poco sobre sobre la evidencia que vamos a presentar. Vamos a explicar un poco sobre el tema de que va a tratar la evidencia, ¿sí? Que va a ser el tema de trabajo decente. Lo vamos a desarrollar a través de un video. Y también les voy a mostrar las evidencias que vamos a presentar en la competencia. Si bien digamos que en, en, en la plataforma Sayuna aparecen 8 o 10, 8 evidencias. De esas 8 evidencias eh, vamos a trabajar 4 evidencias. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, para que no nos vayamos a preocupar por el tiempo, por el trimestre. Digamos que las 4 evidencias que vamos a trabajar van a ser las justas para poder abarcar la temática a tratar y también para poder ajustar los tiempos de entrega, ¿listo? La entrega de cada evidencia. Entonces, para que tengamos presente, muchachos, solamente vamos a trabajar en 4 evidencias, de las que ustedes de pronto ya consultaron en la guía, que es la guía número 8. Se van a trabajar 4 evidencias. El día de hoy, pues vamos a explicar la primera evidencia, eh, que corresponde que corresponde al tema de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Es como la evidencia que vamos a trabajar y vamos a explorar un poco el día de hoy. ¿Listo? Bueno, para empezar, por aquí voy a compartirles un video en el cual vamos a ver una institución, una organización, bueno, y una institución también que es, digamos, de carácter importante en el mundo laboral, ¿sí? Y a nivel internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo hace parte del sistema de Naciones Unidas. Pues este sistema de Naciones Unidas, un poco para contarles la historia, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de todos estos eventos atroces, masacres, genocidios, etcétera, todo esto que hubo en ese momento, esas muertes crueles que hubieron, y lo que se identificó a nivel mundial fue la violación de derechos humanos. Entonces, a raíz de esto surge una organización que empieza a trabajar justamente por la defensa de los derechos humanos, y no solamente en una localidad, digámoslo así, o en un país, perdón, sino a nivel internacional. Este convenio pues, de las Naciones Unidas es firmado por varios países, y uno de esos países pues, es Colombia. Digamos que la Organización de Naciones Unidas está presente en más de 193 países alrededor del mundo, y Colombia es uno de ellos. Es decir, que Naciones Unidas, de alguna manera, pues es un ente, es una organización importante para la defensa de los derechos. Hasta ahí, pues, el tema de los derechos humanos. Viene, pues, el tema de la OIT, que la OIT, pues, es una agencia especializada que hace parte del sistema de Naciones Unidas, que lo que va a tratar es de promover los derechos, sí, pues digamos que va a seguir por esa misma línea de los derechos, pero en este caso va a promover los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, todos los países que hacen parte de este convenio de Naciones Unidas se rigen por el tema de derechos fundamentales en el trabajo, que es lo que le da el nombre a esta competencia justamente, ¿listo? Los derechos fundamentales en el trabajo. Ustedes más adelante en el material de apoyo que van a encontrar en la plataforma Sayuna
van a poder encontrar información sobre estos derechos. Sin embargo, pues ahora vamos en este video, pues no lo vamos a ver detalladamente, pero sí vamos a tratar de manera general lo que es el mandato como tal de la OIT, lo que es el mandato de la Organización Internacional del Trabajo con relación al trabajo decente, y de alguna manera cómo este trabajo decente pues se tiene que promover en todos estos países, ¿sí? En todos estos países que hacen parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Listo? Otro rasgo a tener en cuenta, muchachos, es el tema del trabajo decente, ¿sí? ¿A qué se le llama trabajo decente? Esto pues es promovido por la OIT, como ya les decía, y lo que tienen que hacer los países miembros o países miembros de la ONU y a su vez de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es ajustar todas sus políticas, en el caso pues de los derechos fundamentales en el trabajo, ajustar todas sus políticas de gobierno, en el caso pues de gobierno colombiano, a los derechos fundamentales en el trabajo, que en la guía pues que ustedes van a explorar, van a estar ahí visibles, ¿sí? Son 4 derechos que vamos a ver, o que componen esos derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales son los que se deben regir en los países miembros de la OIT, ¿listo? Y a su vez de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. A partir de esos derechos fundamentales es que los países empiezan a pensar políticas públicas para promover el trabajo decente. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a mirar este video. Voy a proyectarles aquí la pantalla. Permítanme un momento. Y justamente el video se llama ¿cuál es el mandato de la OIT en relación con el trabajo decente y cuál es su relación con la paz? Digamos que por razones de que el sistema de Naciones Unidas y a su vez la Organización Internacional del Trabajo pues hablan de derechos, pues, al hablar de derechos se habla también de paz, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros, no yéndonos tanto, obviamente siendo importante el tema de la paz, pero lo que va a ser relevante en este video es qué es el trabajo decente para la OIT, ¿listo? Y asimismo poderlo interpretar con todas sus políticas a nivel local, a nivel Colombia, sobre ese trabajo decente, ¿listo? Entonces permítanme ya que les comparto. La Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial, con la convicción de que la paz universal y duradera solo puede lograrse si se basa en la justicia social. El resultado de ello es una organización tripartita y única que reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores para promover la justicia social a través del trabajo decente. En 1969, en su 50º aniversario, la OIT obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En 2017, su mandato en favor de la paz se reforzó con la adopción de la recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. La recomendación proporciona un marco normativo único en el mundo del trabajo para prevenir y responder a los efectos devastadores de las crisis en las economías y las sociedades. Basado en 4 pilares: creación de empleo, protección social, normas y derechos en el trabajo, gobernanza y diálogo social, el trabajo decente sitúa a las personas en el centro del desarrollo. El trabajo decente significa dignidad, igualdad, ingresos justos y condiciones laborales seguras. Da a las personas, en particular a las poblaciones vulnerables, una voz en lo que hacen, las protege de la explotación y prepara el camino para un futuro inclusivo, sostenible e igualitario.
Bien, muchachos, entonces con este video, como les decía inicialmente, lo que nos interesa principalmente es encontrar esa definición a partir de un organismo muy importante, ¿sí?, en el mundo del trabajo sobre el trabajo decente, ¿sí? Este video es justamente de la Organización Internacional del Trabajo. También ustedes lo pueden encontrar, o sea, pueden encontrar la Organización Internacional del Trabajo como OIT, con sus siglas en español, o con sus siglas en inglés, que es ILO, International Labour Organization, ¿sí? Organización Internacional del Trabajo. En ambos casos, pues los pueden encontrar información en las redes, en internet, en la web. Entonces, elementos importantes que se quieren destacar ya en este video. En primer lugar, voy a hacer aquí unas tomas del mismo video. Tener en cuenta de que la OIT es una organización tripartita, como lo podemos ver aquí, muchachos. ¿Y qué es organización tripartita? Pues que los actores principales para que se lleve a cabo todo lo que trae pues la OIT en los países donde tiene presencia es que digamos que actúen en conjunto lo que son gobiernos, empresarios y trabajadores. Por eso la OIT, al ser de esta manera pues una organización tripartita, busca llegar a los gobiernos de los países, también busca que los empresarios tengan voz y voto en las decisiones que se tomen a nivel político, a nivel gobierno, y que también el trabajador, que en este caso pues es como el más vulnerable de esa relación, pues también tenga su representación y también se le puedan respetar sus derechos, se le puedan hacer valer sus derechos laborales. Entonces con estos tres actores se hace posible la función que cumple la OIT a nivel mundial. ¿Listo? Y al haber esta relación de estos tres entes, ¿sí?, de estas tres instituciones, por decirlo de alguna manera, se habla de justicia social y se va a hablar más adelante, con lo que vamos a ver a continuación, sobre trabajo decente. ¿Listo? Es para que tengamos en cuenta, la OIT es una organización tripartita. ¿Qué quiere decir eso? En donde actúan gobiernos, empresarios y trabajadores. Por eso yo les decía hace un momento que para que se pueda hablar de trabajo decente en un país miembro de la OIT, eh, se deben seguir esos lineamientos de los derechos fundamentales que son promovidos por la misma OIT, ¿sí? Y entonces tiene que llegar a los gobiernos para que estos gobiernos a través de, por ejemplo, no sé si han escuchado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? A través de estos objetivos de desarrollo sostenible, donde el importante en este caso es el número 8, que habla sobre trabajo decente, pues se alinee con esas políticas y se puedan hacer proyectos, se puedan realizar programas y se puedan crear políticas públicas que hablen sobre trabajo decente. ¿Listo? Gobiernos, empresarios, que obviamente son todas las empresas, todo el sector empresarial, que es el que publica pues estas convocatorias para que los trabajadores tengamos acceso a ellas, y los trabajadores que somos pues la mano de obra, la fuerza laboral del país, para que digamos que se pueda llevar a cabo la relación del trabajo. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, como organización tripartita. Otra cosa que quiero destacar aquí es lo siguiente, ya propiamente cuando se habla de trabajo decente, la OIT lo ve de esta manera, muchachos, ¿sí? Para hablar de trabajo decente debe existir la creación de empleo, debe existir la protección social, normas y derechos en el trabajo y diálogo social. Cuando hay cuando se cumplen estas cuatro características, se habla de trabajo decente y en consecuencia se habla de desarrollo, ¿sí?
Esto pues aplica, como les digo, no solamente aquí en Colombia, sino que aplica en los más de 193 países donde tiene presencia la OIT. Ahora vamos de pronto a desglosar cada una de ellas. ¿Qué sería creación de empleo? Pues obviamente, muchachos, si nos vamos a la relación o a esa relación que vimos hace un momento de que la OIT es una organización tripartita, donde uno de esos factores o uno de esos pilares pues de ese trabajo decente es, perdón, de esa relación tripartita es el sector empresarial. Pues el sector empresarial es justamente el que provee esas vacantes, ¿sí? El que, digamos, diseña esos perfiles laborales para que los trabajadores tengamos acceso a un empleo, ¿sí? Cuando se cumple esa creación de empleo, es decir, cuando las empresas están en ese rol de crear fuentes de empleo, de crear trabajo, de crear empleos, se habla de trabajo decente. Diferente pues a un país donde no hayan fuentes de empleo, ¿no? Ahí es donde se empieza a debilitar la economía de un país y obviamente el desarrollo del mismo país. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, la creación de empleo, es decir, que exista un sector empresarial, digamos que haya una, digamos, el sector empresarial unido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es el que crea los perfiles y las fuentes de empleo para proveer estos empleos a los trabajadores, ¿listo? Para poder dar a conocer a través de las distintas convocatorias estos empleos para que los trabajadores tengamos acceso a ellos. ¿Listo? Protección social. Entonces, se habla de protección social cuando un trabajador que ya está en su empleo, ¿sí? Que ya consiguió su empleo, pues esté registrado en el sistema de protección social, en este caso aquí a nivel local, a nivel Colombia. ¿Y qué es ese sistema de protección social? Que tenga una ARL, que tenga una EPS, que tenga sus prestaciones sociales, es decir, pensión, cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de transporte, ¿sí? Vacaciones, seguridad y salud en el trabajo, todo este tema que de alguna manera beneficia al trabajador, ¿sí? Y que protege también al trabajador, por eso se llama protección, es el sistema de protección social. Entonces, todo empleo donde el trabajador pueda acceder a ese sistema de protección social es un trabajo decente. ¿Listo? Cuando los empleados de un país pertenecen a este sistema de protección social, se habla de trabajo decente. Normas y derechos en el trabajo. Entonces, las normas y los derechos en el trabajo a nivel local, a nivel Colombia, pues hablamos de un ministerio que es el que dicta los lineamientos del trabajo aquí en Colombia, ¿sí? Que es el Ministerio del Trabajo. Entonces, desde el Ministerio del Trabajo es donde se empiezan a crear todos estos programas, todos estos proyectos, todas estas normas, ¿sí? Y derechos en el trabajo. Hace poco lo vimos, muchachos, en este tema pues de la reforma laboral, que fue un proyecto presentado en el actual gobierno a principios del 2022 y pues vino a tener su efecto de aprobación en el 2025. Mire todo lo que se demoró la aprobación de una reforma laboral que lo que pretendía era promover los derechos de los trabajadores, ¿sí? Promover un trabajo decente, promover un trabajo digno, donde una persona que tuviera su empleo pudiera gozar de esto que estamos hablando aquí, ¿sí? De creación de empleo, de protección social, de normas y derechos en el trabajo y que más adelante vamos a hablar de diálogo social. Que pudiera gozar de todo esto, ¿ya? Entonces, ustedes se dieron cuenta de que en esa reforma laboral lo que se pretendía era rescatar puntos clave que se habían perdido con administraciones anteriores, con gobiernos anteriores, ¿sí?
el tema de las horas extras, el tema del recargo nocturno, ya, el tema de los, digamos, las exigencias y los lineamientos de cada tipo de contrato, ¿sí? Sea un contrato a término fijo, sea un contrato a término indefinido, ya. El reconocimiento pues de un porcentaje razonable para los trabajos extras de los trabajadores y algunos otros puntos bien interesantes de esta reforma, que obviamente, bueno, y está el tema también de las nuevas formas laborales, de nuevas actividades laborales que son las plataformas, ¿no? Las plataformas digitales, que también son una forma de trabajo, pero que o sea, que antes de la reforma no se tenía en cuenta como un trabajo decente, ¿no? Todavía no habían unos lineamientos definidos y de derechos que abarcaran ese trabajo en plataformas. Pero ahora sí es una fuente más de empleo debido al impacto pues, de la globalización, debido a todo este tema de, de, de la inteligencia artificial, de muchas cosas, pues también de lo de las redes, de las tecnologías de la información y la comunicación, donde ya no se necesita pues ir a dejar una hoja de vida a una empresa o por lo menos pues trabajar en un sitio físico, sino que uno puede también trabajar a través de plataformas digitales, ¿sí? Y esto pues también lo conocimos a raíz de la pandemia como trabajo en casa, trabajo en casa, trabajo, se me fue la paloma, trabajo en casa, pues trabajo virtual, es una manera, o trabajo remoto, ¿sí? Etcétera. Todas estas nuevas formas laborales empezaron a surgir con los avances tecnológicos y que hasta antes, hasta pues, digamos que ahora, después de la reforma laboral, ya tienen unos lineamientos definidos, ya son reconocidos como una fuente de empleo digna y obviamente gozan de derechos, ¿listo? De normas y derechos en el trabajo. Entonces, todo esto, muchachos, hace parte de este pilar pues, de las normas y derechos en el trabajo. Y esta reforma laboral pretende, pues digamos que su mandato pues para poder generar un cambio en el campo laboral era promover un trabajo decente, ¿listo? Beneficiar al trabajador que es el más vulnerable en esta relación. Y finalmente, el diálogo social, muchachos. El diálogo social no es más que hacer posible de que estos tres actores que vimos hace un momento, que es los gobiernos, los empresarios y los trabajadores, pues tengan espacios donde puedan tener participación cada uno de ellos y en particular, ¿sí? Principalmente el trabajador que es el más vulnerable de esta relación. ¿Listo? Ustedes saben que el trabajador pues está condicionado por un empleador, ¿sí? Y a su vez este empleador está condicionado por las políticas que hayan de gobierno a partir del ente quien rige a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel país las políticas de empleo, ¿ya? Y de esa cadena o de esta relación, el más vulnerable es el trabajador, ¿ya? Por eso es que muchas veces se le vulneran mucho los derechos por causas como, por ejemplo, el desconocimiento, el simple desconocimiento de nosotros como trabajadores de nuestros propios derechos hace que se nos vulneren nuestros derechos, ¿listo? Y eso pues lo aprovechan las otras organizaciones que tienen un poder sobre estos trabajadores. Pero la idea es que en esta relación estos tres actores tengan relevancia en la toma de decisiones. ¿Listo? La toma de decisiones, pues, a través de los trabajadores, a partir de las distintas organizaciones sindicales, ¿sí? A partir de estos
grupos que se crean en las empresas o que se crean a través de profesiones, que son los sindicatos, y que promueven los derechos laborales, sea en una profesión, sea en un oficio, sea en un gremio, sea en un sector específico laboral o de empleabilidad. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema pues del trabajo decente, cuando se cumplen estas cuatro características, que es la creación de empleo, la protección social, las normas y derechos en el trabajo y el diálogo social, es cuando se empieza a hablar de trabajo decente. ¿Listo? Y en consecuencia hay un desarrollo significativo en un país, en este caso en los países miembros de la OIT. ¿Listo? Entonces, con esto, muchachos, pues, bueno, acá con esto también trabajo decente lo que genera es dignidad, pues ya va a ser reconocido los derechos que tiene cada trabajador, igualdad, porque pues también a partir de esos derechos no se va a tener distinción no se va a tener distinción entre raza, sexo, color, etcétera, para poder garantizar estos derechos. Por aquí dice otra cosa, condiciones laborales seguras, pues también lo que se busca es la protección del trabajador en situaciones de riesgo, ¿sí? En la mayoría pues de los casos, y que haya unos ingresos justos, ¿sí? Pues de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la profesión, de acuerdo al perfil del trabajador, pues así mismo sean los ingresos, sean unos ingresos justos. ¿Listo? Y esto es lo que produce y el trabajo decente. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, para hablarles de la evidencia, esta evidencia es la que ustedes deben presentar. En un momento que no lo estoy proyectando allí. Voy a dejar de compartir acá. Entonces es esta evidencia, muchachos. ¿Listo? La evidencia es la GA8 210201 501 AA2 EV01. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, esta evidencia habla de reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Lo que ustedes van a hacer prácticamente es un informe a partir de unas preguntas que hay que resolver en esta evidencia. ¿Listo? Son varias preguntas que tocan el tema de trabajo decente, un poco pues para que tengan en cuenta lo que hablamos a partir del video de la OIT, la ciudadanía laboral, que es bien importante, ¿sí? Al hablar pues de trabajadores, al hablar de ese, digamos que de ese, al hablar del trabajador como tal, se habla de ciudadanía laboral, ¿listo? Y esa ciudadanía laboral es bien importante para que se pueda hablar de trabajo decente. Entonces, en el material de apoyo que ustedes van a tener ahí y van a encontrar en la evidencia, van a explorar un poco acerca sobre la ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo también. Es un tema que es bien crucial, bien clave para poder entender lo que es el trabajo decente. ¿Listo? Lineamientos para la entrega del producto. El producto específico a entregar es un informe con el desarrollo del taller, darle respuestas a esas preguntas que aparecen allí, ¿sí? A las preguntas que aparecen en el taller de la evidencia. El formato pues es en PDF, la extensión, muchachos, mínimo 3 páginas. Entonces, en lo posible, pues no, digamos que no hagan de pronto de copiar, digamos que si ustedes van a empezar a copiar de la guía abajo la respuesta, pues eso les va a incrementar el número de páginas. Lo posible, pues traten solamente de copiar la pregunta y la respuesta a esa pregunta, ¿sí?
El hecho es que, pues, como mínimo hayan 3 páginas. Y para hacer el envío del producto, remiéntase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Importante, muchachos, pues que también sea, digamos, que se valgan de una portada, ¿sí? donde haya información como, por ejemplo, el nombre de ustedes, el nombre de la competencia, el nombre del programa de formación, la actividad que van a presentar, ¿sí? Y, digamos, el número de ficha del programa también de formación que ustedes están realizando. Todo eso lo organizan ahí en una portada y luego en las páginas siguientes empiezan a darle respuesta a las preguntas del taller. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, pues, bueno, para finalizar, recordarles el tiempo de entrega. Quedaría para el 18 de noviembre. ¿Listo? Quedaría para el 18 de noviembre como plazo de entrega de esta evidencia. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran resolver antes de que acabemos la videollamada. Recuerden que esta llamada, pues, esta clase está siendo grabada para efectos, pues, de compartirlas después a ustedes en la plataforma Sayur. ¿Listo? ¿Una inquietud? Profe, una inquietud. Sí, señor. Ahí nos acabas de mostrar, es una evidencia que tenemos que enviar, pero hablabas de 4 evidencias. Yo quisiera de pronto ir como revisando las demás, si es posible, para no dejarme de pronto alcanzar el tiempo. Ok, ¿Cuáles son las vamos a tres mirar, que, por favor? vamos a mirar un cuadro aquí, muchachos, que tengo. Gracias. Permítame, yo organizo aquí un dato que está erróneo, pero es mi manera de organizar, ¿no? O sea, espero que lo entiendan. Pues voy a ser muy explícito para que no se entre en malinterpretaciones. Entonces, un momento. Voy a proyectarles este cuadro. Que es como tengo yo organizadas las evidencias, ¿listo? Las que vamos a ver. Entonces, miren, muchachos, estas son las 4 evidencias. No sé si ustedes lo puedan ver allí, si están observando. La primera de ellas es la que acabé de explicar, que es el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. La segunda es una infografía, sobre la huelga. Tercera evidencia, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Y una última evidencia que es un foro, que es el Estado Social de Derecho. ¿Listo? Esas serían las 4 evidencias que vamos a desarrollar en esta competencia, muchachos, para que tengamos presente, pues, el número de evidencias. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias por la información. Ok. Bueno, muchachos, entonces, sin más, les agradezco mucho su atención y pues les deseo un feliz descanso a todos. Tengan muy buena noche. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.